Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo, a esta nueva charla astrológica número 42 de esta tercera parte enfocada en los aspectos. En esta ocasión y continuando con los aspectos planetarios al Sol, nos había quedado pendiente los tres planetas transpersonales. Estamos hablando naturalmente de Urano, Neptuno y Plutón. Vamos muy brevemente a referirnos históricamente a estos tres planetas para entender con mayor facilidad sus funcionamientos relacionados con la interpretación de la carta natal. Vayamos un poco atrás en el tiempo. Los astrólogos de la antigüedad creían que solo había 7 planetas que eran los que definían el destino del ser humano. Entonces con ello teníamos al Sol, representando la parte más consciente de la personalidad, seguido naturalmente por la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y el último planeta conocido hasta ese entonces, que era Saturno, el cual en la época del Renacimiento y en la Edad Media era considerado como una influencia maléfica. De esto ya hemos hecho mención en otras charlas que ahora no voy a repetir. Con el descubrimiento posterior de los tres planetas que llamamos transpersonales, más allá de la personalidad, se amplía, por así decir, la conciencia del ser humano. Debemos tener en cuenta que la historia humana es la representación de la evolución de la conciencia. Si vemos al género humano como una entidad, como un todo, entendemos entonces los procesos históricos como una evolución psicológica, tanto global, representada por el consciente e inconsciente colectivo, como individual, como un proceso particular en cada uno de nosotros como reflejo de esto. Con el descubrimiento posterior de estos tres planetas transpersonales, que también hice mención en otras charlas, se fue produciendo una revolución en la conciencia que fue transformando nuestro mundo desde finales del siglo XVIII. Saturno, el último de los planetas conocidos en ese entonces, era llamado, entre otros nombres, el morador del umbral, como si de alguna manera se estuviese intuyendo la posibilidad de que hubiera todavía otros planetas escondidos, más allá de este umbral, más allá de El Señor de los Anillos. Si la historia humana es la representación de la evolución de nuestra conciencia, con el descubrimiento de Urano en 1781, se expandió nuestro conocimiento sobre el sistema solar, como también se abrió un nuevo canal en nuestra conciencia grupal, ya que los planetas transpersonales o exteriores, como Urano, Neptuno y Plutón, reflejan movimientos, vibraciones dentro de la psique colectiva, la psique común a todos, como lo es el inconsciente colectivo. Los planetas en el sistema solar, en nuestro macrocosmos, generan movimientos, podríamos decir voluntades. Estas voluntades las iré tratando de describir en la sección de astrología esotérica, pero dentro de nosotros, en nuestro microcosmos, representan aspectos de la psique. Podríamos decir que se encuentran tanto en el exterior como en el interior de uno mismo. Veamos con un poco más de detenimiento este punto. Comencemos con Urano, que de los tres planetas transpersonales es el más cercano a la Tierra y el primero que fue descubierto. Cuando se habla de Urano, ¿a qué estamos refiriéndonos en niveles psicológicos? Analicemos algunas ideas o conceptos base que se relacionan con Urano como un punto de partida para nuestro análisis, porque lo que trato de expresar mediante esta charla y otras que habrás escuchado es el tratar de entender y comprender los conceptos, no en darte un recetario para que repitas al pie de la letra, porque un recetario es eso, algo acotado, como una receta de cocina, tantos gramos de esto, tantas cucharaditas del otro, y no puedes cambiar la receta, pero este no es el caso. Porque si uno comprende los conceptos, la capacidad de asociar es, por supuesto, enormemente mayor y deviene un resultado más amplio, entendiendo cómo funciona en nuestra carta y analizar de qué manera funciona en otras.
Trataré de profundizar sobre este punto ahora. Cuando hablamos de Urano, se lo relaciona, por ejemplo, con las siguientes asociaciones, con las siguientes frases o imágenes. Se dice, por ejemplo, de Urano, el que despierta, o se habla de el espíritu revolucionario. O en la mitología, además de revisar el Urano mitológico, como lo veremos a continuación, lo podemos también asociar con Prometeo en los mitos. Analicemos, por ejemplo, que con su descubrimiento, como un hecho sincrónico, este espíritu revolucionario se impartió en la atmósfera de esa época. En el mundo occidental hubo dos hechos muy importantes que podemos considerar y relacionar con este principio uraniano. Tengamos siempre presente, y soy algo como reiterativo con esto, que estos planetas transpersonales generan transformaciones generacionales y sociales. Están muy emparentados al inconsciente colectivo. Van más allá de la repercusión que se tenga de índole individual. Porque en forma individual, aquellas personas que por su vibración puedan responder a estas energías devienen como la vanguardia, como pensadores, como artistas, investigadores que reflejan el movimiento interno de la mente colectiva, como científicos progresistas e innovadores, o como esos seres o individuos con una gran vocación que podemos definirla como investigador espiritual, con una autoexploración muy marcada de sí mismos, que van como abriendo caminos más conscientes para que se pueda acceder a estos niveles más inconscientes de la humanidad. Pero volvamos al hecho histórico como referencia. Estamos hablando que en 1781 fue su descubrimiento, el descubrimiento de Urano. Entonces, tanto en América como en Europa se iba a representar el escenario para que este nuevo canal se manifieste de manera más consciente. En América, con la independencia de los Estados Unidos, y en Europa, con la Revolución Francesa. No soy un historiador, pero creo que todos básicamente sabemos, a través de los libros, por lo menos a grandes rasgos, que ambas estaban gobernadas en forma como autoritaria. En América, por el Imperio inglés, exigiendo impuestos y el poder de legislar como a una más de sus colonias. Y en Francia, por el poder de la monarquía, con ese tradicional derecho divino a gobernar. Astrológicamente, ¿qué sabemos de Urano? En términos psicoastrológicos podemos decir, Urano irrumpe en la conciencia, simbolizando la necesidad de cambio, de libertad, colectivamente revelando en este caso una nueva ideología, como es el igualitarismo, la hermandad entre los hombres. Entonces, con esta pauta, es como que un mundo nuevo podría ser cambiado mediante acciones colectivas. Entonces aparece en consecuencia el bien común como más importante que los deseos personales. Por ejemplo, esos deseos de los reyes o de la monarquía. Nacen entonces, o renacen, ideas sobre la democracia, en las que se gobierna por el pueblo y para el pueblo, mediante elecciones libres en las que cualquier individuo puede presentarse y representar a sus votantes, sin que se tenga en cuenta, por ejemplo, su patrimonio, la clase social o bienes. En síntesis, se trata de la libertad de gobernarse a sí mismos y no estar supeditados al gobierno de la monarquía con el supuesto derecho divino a gobernar, como te dije recién. Como es natural, estas ideas revolucionarias para la época chocan con lo que es el establishment, con el status quo de ese momento, con lo que es el imperio y la monarquía. Entonces, la sublevación de las colonias de América del Norte, buscando la libertad de poder gobernarse a sí mismos, simboliza la creencia o la nueva idea de que las personas libres pueden gobernarse a sí mismas. Pero para ello, ¿qué se necesita? Se necesita romper con el imperio y la monarquía. Con el tiempo, esta idea raíz germina y este mismo proceso se traslada a través de otras colonias, descendiendo hacia el sur, en el continente, con las colonias españolas en América, por ejemplo. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos sirvió como base e inspiración para otros pueblos que buscaban su independencia en América, ya que representaban y representan los ideales uranianos más elevados o positivos.
Si bien en Francia las mismas ideas de una visión social con igualdad de derechos es como que coloreaban el nuevo pensamiento de la época, la situación fue mucho más dramática, porque no obstante, este espíritu revolucionario se había desatado, a diferencia de las colonias en América que luchaban por la autonomía. En Francia este cambio se quiso implementar de la noche a la mañana. El cambio social era tan rápido que la Revolución Francesa experimentó en un principio la otra cara de Urano, en su forma más negativa, como es una anarquía. Una de las características de Urano es la inmediatez. La inmediatez en el sentido que no reconoce la naturaleza del tiempo. Con Urano nada es a fuego lento, es ahora. Y por ese motivo es como si fuese sordo al sentimiento individual. La personalidad necesita en todos nosotros de un tiempo para el cambio, pero Urano no le interesa, no respeta esos tiempos, irrumpe en la conciencia en forma espontánea e inmediata. Urano, que se ha llamado, como te dije, el que despierta, porque al igual que todos los contenidos inconscientes, la necesidad que él simboliza es proyectada. Y como es un planeta exterior, ese cambio, generalmente al ser proyectado, lo vivenciamos como por coerción, como si el cambio lo realizara el otro, el afuera y no nosotros. Entonces nos dará la impresión de un acontecimiento súbito emanado del exterior. Y esto sucede en especial en los tránsitos planetarios, que sería la parte predictiva de astrología. Si nos sumergimos en los mitos, recordemos antes de continuar que estos dioses mitológicos simbolizan energías que tienen un propósito y voluntad. Son como dioses antropomórficos al estilo humano, con conductas, con alegrías y conflictos que representan en nosotros aspectos de la psique. Mitológicamente, cuando hablamos de Urano, en la mitología griega, era un dios del cielo, el primer dios, el responsable de generar el universo, porque surge del caos, de lo inmanifestado, como un principio cósmico, como un reflejo de la mente de Dios, cuyo pensamiento genera la imaginación, y la intensidad de esta imaginación es capaz de formar una creación y en forma espontánea manifestarla. Si lo vemos desde el punto de vista de la Biblia, esta espontaneidad creativa la podemos relacionar en el Génesis con esa célebre orden, hágase la luz. O más recientemente también lo podemos emparentar con Alice Bailey en lo que se conoce como la gran invocación, cuando se expresa desde el punto de luz en la mente de Dios. Si no conoces la gran invocación, puedes simplemente googlearla, leerla o escucharla en la web. Es muy fácil, solo escribe la gran invocación y obtendremos resultados. No voy a abrir este tema ahora, simplemente quería hacerte un comentario en referencia a Urano. Pero volviendo a los mitos, y voy a intentar ser lo más sintético posible para no extender la charla, revisemos el mito de Urano primeramente. En el mito, Urano está casado o se encuentra en matrimonio con Gaia. Analicemos primero qué nos sugiere este matrimonio y qué representa cada uno de estos. Urano se lo relaciona con el elemento aire y Gaia con el elemento tierra. Entonces, este matrimonio está simbolizando la relación entre la idea y la forma, entre el pensamiento y la manifestación o concreción de esa visión. Cuenta el mito que la imaginación de Urano se desplazaba con absoluta libertad en el universo de su mente, que de tanto en tanto descendía, como quien dice, para fertilizar a su esposa Gaia con las semillas de sus últimas ideas. Y digo descendía porque en la mitología, Urano, como vemos, surge como un dios del cielo, y podemos asociar el carácter expansivo del cielo con la mente y el intelecto, con teorías, con filosofías, con cualquier cosa que sea como conceptual o abstracta. Entonces, mediante estos irregulares descensos, se da cuenta que en realidad estaba creando en unión con Gaia,
con la tierra. Sintió que sus visiones e ideas maravillosas y perfectas estaban como limitadas al entrar en contacto con la tierra, con la materia. De hecho, juzgó que sus creaciones no eran perfectas, no eran las esperadas, que se terminaban como corrompiendo, terminaban siendo monstruos en relación a lo que él había ideado. Que estos monstruos que se habían convertido en su progenie era algo que él de ninguna manera podría aceptar. Por eso, en términos psicológicos, es común que las personas muy uranianas, con un Urano muy dominante en la carta, o muy fuerte en la carta natal, frecuentemente se encuentren como disociadas de su cuerpo y del dominio de los sentimientos, como si se pensase en lo que se debería sentir en lugar de simplemente sentir. Pero volviendo al mito, imaginemos la cara de Gaia cuando Urano rechaza a sus hijos negando su paternidad. Urano los rechaza y los manda a las profundidades del Tártaro. El Tártaro era un lugar muy oscuro en las profundidades del cuerpo de Gaia. Gaia, indignada, no estaba dispuesta a renunciar a sus hijos. No solamente los acepta porque considera que esa fealdad sobre sus hijos era una apreciación de Urano y no de ella. De ninguna manera los iba a hacer regresar al útero. Era algo totalmente antinatural, sino que además, muy alterada y molesta, exige a los titanes, a sus hijos, que se vengaran de su padre. Y esto da origen a la primera batalla entre los dioses. Uno de estos titanes, Cronos, fue el que emprendió la acción contra Urano. Urano, mientras se acercaba, como otras tantas veces, a Gaia, fue interceptado por Cronos, que lo estaba esperando. Tomó de imprevisto los genitales de Urano con la mano izquierda, que posteriormente se convertirá esta mano en la mano de los malos auspicios, de los malos augurios, y con una hoz muy afilada castró a su padre, terminando por lanzar los genitales cortados al mar. Este mito se puede analizar desde varios puntos de vista, desde varios niveles de interpretación, que van desde las teorías cósmicas como a los conflictos humanos. En la mitología, Urano, como expresé, es un dios masculino y está asociado con el elemento aire, y Gaia, su esposa, es un principio femenino, el útero cósmico, relacionado con la materia, con la madre tierra. En la cosmogonía está representando el tiempo no condicionado, la infinita eternidad, surgiendo de la manifestación inicial del caos, surgiendo de lo inmanifestado, pero pierde su poder al ser castrado. Entonces, de este universo infinito, de este ámbito de la mente divina, deviene repentinamente en lo finito, bajo el poder del tiempo condicionado, representado por Cronos, que se convirtió, como sabemos, en el poderoso dios del tiempo. Con este hecho, la totalidad y unidad del universo se alteró, se vio restringida por las limitaciones del tiempo y del espacio, representado justamente por Cronos, que, como sabes, si estás siguiendo en orden las charlas, astrológicamente estamos hablando de Saturno, el que define las fronteras y pone límites, con esos anillos que no se pueden traspasar. Saturno marca los ritmos sobre la naturaleza. El dominio de la materia sobre el espíritu es el resultado de este enfrentamiento. Esto mismo lo traté de describir desde el punto de vista esotérico en la primera charla de astrología esotérica, que es la charla 39 del curso, es la parte esotérica. Casi al final de la charla, alrededor del minuto 37 por ahí, hablo sobre esto, en donde intento mostrar el descenso del espíritu a la materia, donde queda aprisionado por las limitaciones que en este caso, a nivel mitológico, estamos hablando o están simbolizadas por Cronos. Un punto muy importante que cuenta el mito, y no quiero que pase desapercibido, es que de esta castración de Urano, cuando sus genitales son tirados al mar, nace Afrodita, Venus en astrología, la diosa del amor, entre otras cosas.
Entonces este aspecto del mito estaría mostrando, señalando que este principio masculino simbolizado por Urano, mediante esta transformación, puede retornar de su exilio y emparentado con Venus, ya que Afrodita o Venus nace de sus genitales tirados al mar, el tratar de volver a ingresar en el universo dominado por Cronos. Como dice Paul Hayden en relación a esto, en El espíritu revolucionario, habla de lo siguiente. Dice textualmente: podría decirse que la seductora naturaleza de Urano y Venus llevaría a una humanidad hechizada hacia los dioses transpersonales a través del amor, que nos abre a lo desconocido y nos ayuda a disolver las fronteras divisorias dentro de nosotros mismos y de los demás. Con este mito, con esta relación entre Urano y Saturno, podemos entender más claramente el efecto de Urano en un tema natal. Representa, si se quiere, el conflicto entre lo conocido, el orden, el establishment, representado por Saturno, en contraposición con las fuerzas del cambio, lo desconocido, lo nuevo, el ansia de liberar las barreras saturninas como un salto de liberación, representadas naturalmente por Urano. Pero tratemos de indagar un poco más sobre este punto. Intentemos un análisis algo más profundo sobre esto. Y para ello, veamos también el mito de Prometeo, que no está relacionado directamente con Urano, pero para los astrólogos más entendidos, Prometeo es la figura más representativa y que mejor se asocia justamente a Urano. Trataré de no llenar de nombres griegos la historia para que no nos complique, para que no nos confunda. Sencillamente podemos decir que en el mito griego, Prometeo es un titán. ¿Cuál es la diferencia entre un titán y un dios del Olimpo en estas historias? Los titanes no son dioses en el mismo sentido que los dioses del Olimpo, como por ejemplo Zeus, Afrodita, Ares y demás. Los titanes son los hijos del cielo, de Urano por supuesto, pero son espíritus terrestres porque su madre es Gaia, la tierra. Los titanes provienen entonces de esta descendencia. Entonces, como espíritu terrestre, tienen un cuerpo porque proviene de Gaia. De hecho, pueden sufrir dolor. Prometeo es hijo de Jápeto y Clímene. Pero esto no nos interesa demasiado. Pero sí que Prometeo significa previdente, previsión, como que se anticipa a los hechos. Es como el visionario. Tiene un espíritu muy uraniano. Prometeo es un mago, un artista, un transmisor de la cultura. Enseña a los seres humanos a ver y comprender las estrellas. Por eso enseña la astrología, también la arquitectura y todo lo que involucre el conocimiento de cómo funciona el sistema cósmico. Prometeo funciona dentro de la psique como una fuerza inspiradora que tiene acceso al conocimiento sobre el modo del funcionamiento del sistema cósmico y cómo tratar de aplicarlo en los asuntos mundanos, en los asuntos cotidianos, en los seres humanos. Cuenta la historia, cuenta el mito griego, que en cierta ocasión hubo una disputa sobre qué partes de un animal sacrificado deberían ser ofrecidas a los dioses y qué parte deberían quedarse los hombres. Designaron como juez sobre esta disputa, sobre esta contienda, justamente a Prometeo. ¿Qué hizo entonces Prometeo? Sobre un animal sacrificado, con su pellejo, creó dos bolsas. En una puso la carne del animal y la tapó con las vísceras. Y en la otra bolsa, solo los huesos, pero la cubrió con grasa atractivamente colocada y es como que quedaba muy bien, muy bien a la vista. Una vez hecho esto, le dijo a Zeus que él era quien tenía que elegir. Le dio la iniciativa para elegir una de las dos bolsas. ¿Qué hizo Zeus entonces? Bueno, eligió la segunda bolsa, la que a la vista parecía más prometedora, pero que tras la grasa había solamente huesos. A partir de ese momento se le ofrecieron los huesos a los dioses con la grasa del animal, mientras que a los hombres, por esta elección, se quedarían con la carne.
Zeus, que no le quedó más que conformarse con el veredicto porque fue él quien eligió, así que al quedar enfurecido por la trampa en la que había caído, exclamó: bueno, entonces que los hombres coman la carne cruda. Les quitó el fuego y negó dárselos. Que se las arreglen sin el fuego, dijo. Entonces Prometeo, intentando favorecer nuevamente a los hombres, entró sigilosamente en el Olimpo y robó un poco del fuego sagrado para entregárselos a los hombres, lo cual hizo. Cuando Zeus se da cuenta del robo, ya era demasiado tarde, porque en toda la tierra los hombres habían encendido sus fogatas. Bueno, la historia continúa, no quiero seguir abriéndome en ella, pero sí decir que Zeus terminó castigando a Prometeo, que terminó encadenándolo en solitario en unas rocas, en una montaña en el Cáucaso, donde un águila iba y le comía el hígado diariamente. Y como Prometeo era inmortal, el hígado se regeneraba por las noches y entonces se repetía la tortura todos los santos días. Bueno, ¿qué nos deja esta historia? Básicamente, Prometeo roba el fuego cósmico, el fuego del Olimpo, y se lo otorga a los seres humanos. Los mitos, al igual que los sueños, están cargados de simbologías, y los símbolos, transmisores de los arquetipos, no se agotan. Pueden tener varias interpretaciones, relacionadas siempre con el patrón arquetípico. Por ejemplo, comencemos con el fuego, que es un símbolo muy importante en esta historia. Al fuego se lo puede asociar con la chispa divina, con el despertar intelectual y espiritual. Ligrin, por ejemplo, expresa que con este robo del fuego les roba a los dioses el potencial de la conciencia. El fuego robado es solar, es la chispa divina de la inmortalidad, la conciencia del yo en cada uno, en cada ser humano. Es el fuego de la imaginación, de la visión visionaria, de la vista visionaria. En todos los mitos, el fuego es asociado con la divinidad, con el espíritu eterno. En el mito griego, los seres humanos son creados sin ese don del fuego, porque de haberlo tenido habrían sido como dioses. Zeus lo ha prohibido y como resultado los humanos eran considerados como bestias colectivas, en esencia sujetos a los cambios de la naturaleza, porque no tenían conciencia de sí mismos ni de su poder creativo. Habían nacido, digamos, sin esa chispa, sin ese fuego. Pero como Prometeo es un visionario, ve el potencial de la conciencia en los seres humanos y roba un poco de ese fuego entregándolo a la humanidad. Y como resultado de esto, sabemos cómo terminó el mito, con ese terrible castigo. Aunque parece que luego de muchos y muchos siglos, los gritos del sufrimiento de Prometeo, que nadie se atrevía a aliviar, fueron escuchados un día por Hércules, que, pasando por ahí, al ver el águila devorando el hígado de Prometeo, le tiró una flecha y luego soltó las cadenas que lo tenían atrapado. Pero volviendo al robo del fuego solar, la retribución divina y la visión del potencial humano son imágenes arquetípicas. Prometeo tiene el espíritu uraniano, puede ver con anticipación hechos evolutivos de orden cósmico, porque a través de un conocimiento de cómo funciona el cosmos, puede ver el resultado de entregar ese fuego a los hombres. Le entrega al hombre el conocimiento, las leyes cósmicas más elevadas para dominar la naturaleza. Si salimos del mito y consideramos a Prometeo como una imagen psicológica, como una imagen arquetipal en el interior de cada uno, podemos comenzar a intuir cómo opera este espíritu uraniano. Otro factor importante en este mito, además del robo del fuego, es el castigo a Prometeo. El castigo brutal de Zeus a Prometeo deviene por el hecho que ahora los seres humanos tienen aquello que puede convertir a un hombre en un dios como Zeus. Zeus, en consecuencia, debe como compartir el escenario con la gente común, con los mortales. Entonces decide encadenar a Prometeo en la cima de una montaña para que venga el águila todos los días y le coma el hígado.
que se regenera todas las noches y la historia se repite continuamente. Esta imagen de Prometeo, aislado en la cima de una montaña, sufriendo este terrible castigo, nos está señalando algo. Sabemos que al final de la historia es liberado por Hércules, pero ¿qué nos está sugiriendo este castigo? Pareciera que el aislamiento es un factor muy importante. La soledad y la sensación de sentirse extraño, de no encajar socialmente, son cuestiones que frecuentemente experimentan individuos muy uranianos, involucrados en exploraciones más profundas a nivel psicológico, por medio de un trabajo interno en la búsqueda de ese yo superior, por diferentes medios como la meditación profunda, o la psicología profunda, o la astrología misma, por poner algunos ejemplos. Esto provoca una sensación de aislamiento en un nivel personal. Por otra parte, como un análisis más profundo aún, a mí me sugiere que si bien el fuego da la conciencia de sí mismo, la conciencia solar, en primera instancia esta conciencia genera la sensación de aislamiento del yo. El yo y los otros, aquello que no soy yo. Yo soy esto, me defino como un individuo distinto, independiente, y aquello que considero que no soy yo es lo otro, los otros y el mundo. ¿Y qué mayor soledad que sentirnos separados del resto? El yo por un lado y el mundo por otro. Ahora se tiene conciencia de sí mismo, cosa que otros reinos, como el mineral, vegetal y animal, no poseen, o en tal caso es muy rudimentaria. Si has escuchado las charlas de astrología esotérica, en especial la primera, esto estaría emparentado con el advenimiento de la mónada, proveniente de Logos, al ingresar en el reino humano. En el reino humano se adquiere la conciencia de sí mismo. Bueno, no voy a abrirme en este tema ahora, pero puedes escuchar la charla para que encuentres por ti mismo o por ti misma las similitudes. Bueno, continuando con el mito, Prometeo tuvo el coraje de desafiar el orden del establishment y sufrió un tremendo castigo. Liz Green, en relación a esto, expresa, aplicándolo al hombre, que lo que hace Urano en nosotros es observar nuestra propia naturaleza humana y decir: la naturaleza humana, en su forma instintiva, no es suficientemente buena. Algo podría cambiarse, podríamos ser diferentes, mejores. Asimismo, expresa que se puede considerar a los dioses como los dominantes arquetípicos del inconsciente colectivo. Y estos patrones inherentes son los que llamamos destino. Que la conciencia y el conocimiento de cómo funciona el sistema puede cambiar nuestra relación con estos dominantes arquetípicos, y en la medida que nos tornamos más conscientes, estaremos como menos predestinados en el sentido simplista del término. A Urano se lo asocia con el mundo arquetípico de las ideas, con las revoluciones que se fundamentan en una ideología. Si bien se menciona al comienzo de esta charla que el descubrimiento de Urano fue aproximadamente en 1781, u otros dicen 1784, obviamente Urano existe antes de su descubrimiento, pero colectivamente fuimos teniendo mejor conciencia, estoy hablando en términos psicológicos, te decía, colectivamente hemos tenido o hemos tomado mayor conciencia de él, aunque en forma vaga todavía, a través de su descubrimiento, con esas especies de sincronicidades, entre comillas, con la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Y también coincide con el nacimiento de lo que posteriormente se llamó el siglo de las luces. En el pensamiento esotérico contemporáneo, tanto la doctrina secreta de Madame Blavatsky como los libros de la obra de Alice Bailey, con la idea de un plan en la mente de Dios, representan una cosmovisión muy uraniana, donde recurrentemente se expresa la geometría del cosmos, como la obra de un arquitecto y una cantidad de energías creadoras que colaboran con el plan de la mente de Dios. Seguramente habrá otros, pero enfatizo en estas obras porque son las que he leído o estoy consultando en la actualidad. Y por esas cosas de arquetipos, quien habla se siente muy atraído con este tipo de lectura o ideas
ya que en mi carta natal Urano es muy fuerte, en conjunción a mi luna, y siendo acuariano, tengo el sol en el signo de Acuario, y mi ascendente también está en Acuario. Y con esas cosas que tiene la vida, esas casualidades entre comillas, Urano en la actualidad está transitando mi tercera casa, la casa de la comunicación. Y como quien no quiere la cosa, aquí estamos haciendo un curso de astrología y comunicándolo a los demás como Prometeo, dándoles el fuego a los demás. Bueno, esto que acabo de expresar quizás pueda entenderlo las personas que sepan interpretar los tránsitos, que veremos más adelante en este curso. Así que, por el momento, continuemos con lo nuestro. Volvamos con Cronos. Cronos en el mito, o Saturno en la astrología, intenta poner límites, castra Urano, intentando limitar la constante y expansiva naturaleza interna de la creación. Urano se la pasaba creando y creando, no haciéndose cargo de sus creaciones, buscando siempre el ideal de perfección. En astrología, a Saturno lo relacionamos con la precaución, con la estabilidad, con el orden, los límites, que si bien logra limitar a Urano, por otra parte, se pierde esa imaginación creativa y ese vuelo, ese poder creativo sin condicionamiento. Desde el punto de vista psicológico, Saturno, con estas estructuras impuestas, provoca una restricción a las energías transpersonales, las cuales intentan romper las limitaciones de la mente y del cuerpo. Saturno es la barrera, con sus anillos, de los planetas que conocemos como planetas personales o interiores, que astrológicamente hablando son esos que nos dan la sensación de yo, sensación de personalidad. El Sol y Saturno son las dos columnas en donde se apoya la personalidad del individuo, ya que ambos se relacionan directamente con el ego, en el caso del Sol, y su desarrollo, en el caso de Saturno, los tiempos y la estructura, y ambos son los contenedores básicos donde actúan los planetas exteriores. Saturno de alguna manera protege a la personalidad de estas fuerzas o energías transpersonales. En cierta forma, obliga a una maduración y crecimiento, como a fuego lento, para que no avancen estas energías procedentes del inconsciente, no avancen en forma peligrosa con respecto a la personalidad. Esta perpetua interacción entre Saturno y Urano, esta especie de conflicto entre lo conocido y desconocido, es necesario para el proceso evolutivo. Urano representa ese primer llamado desde el más allá de la personalidad, estimulando hacia una nueva visión que traspasa lo conocido, los límites impuestos por Saturno, iniciando el proceso revolucionario desde el exilio impuesto por Cronos, desde el inconsciente, teniendo por objetivo, junto con los otros dos transpersonales, la transformación de la personalidad. Y como ocurre comúnmente con este impacto entre los planetas transpersonales con la personalidad, y en especial con Saturno, el que pone las barreras como autodefensa, este impacto en sus inicios suele ser imprevisto y repentino, si hablamos en el caso de Urano, o un tanto confuso si nos referimos a Neptuno, y más que doloroso si estamos hablando de Plutón. Esta actividad de los planetas transpersonales se ve muy claramente a través de los tránsitos planetarios, pero ahora vamos a ver cómo actúan en relación al radix, al Sol natal. Entonces, comencemos por Urano en su posición natal con referencia al Sol. El Sol y Urano están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque es el fuego solar lo que roba Prometeo. Y esto está simplemente reflejado en el radix, en el zodíaco en reposo, en el eje Leo, posición natural del Sol, y Acuario. Son los dos polos de la misma unidad. Se necesitan mutuamente. Sin el fuego de Leo, Prometeo en Acuario no tendría nada que hacer. Como también, sin Prometeo, no tendríamos una experiencia directa del fuego solar. Por otra parte, se tiene conciencia de sí, con el Sol en Leo, y conciencia de los otros, conciencia del grupo, con el Sol
en Acuario como que es más transpersonal. Si pensamos, por ejemplo, en una conjunción, sabemos, o por lo menos creo, a esta altura, si estás siguiendo el curso, que la conjunción involucra dos energías muy fuertemente. En este caso, teñirá al Sol, nuestro ego consciente, con un estilo uraniano, como en el mito de Urano, anticonformista, cuestionando, rechazando aquellas cosas que no se ajusten o creamos que inhiben nuestra libertad. Es como que con la mínima sensación de sentirnos amenazados en nuestra libertad, estaremos como ideando nuestra vía de escape. Es una sensación muy acuariana, muy propia del signo de Acuario, amante de la libertad. El Sol, en contacto con Urano, siempre nos hablará de alguien que es muy insistente con la libertad, con su libertad. La libertad suele ser el ingrediente más importante en la vida de esa personalidad, con un condimento muy fuertemente uraniano, ya sea porque tenga el Sol en Acuario o por aspectos muy fuertes de Urano a los planetas personales, en este caso al Sol. El anhelo a lo nuevo y el rechazo al compromiso o responsabilidades, el fastidio a las limitaciones, son otras de las características propias de este tipo de conexión. Por eso, el reconocer estas pautas es el comienzo para integrar mejor estas energías en nuestro desarrollo personal. Posiblemente con el sextil y el trígono se exprese con mejor predisposición este tipo de vínculo. Siempre un sextil o un trígono nos estará sugiriendo una cierta maduración para integrar con más facilidad la combinación de estas energías planetarias. Seguramente nos estimule o nos empuje hacia una actitud más progresista y reformadora, más enfocada a lo impersonal, al compartir con los demás, a esas asociaciones con el igualitarismo propio de Acuario. La visión del futuro y un caudal de ideas reformistas e idealistas siempre estarán como presentes con este tipo de combinación. Y obviamente se reflejará en los ámbitos de la vida, en las casas o casa astrológica, donde se encuentre el aspecto Urano-Sol. En el caso de la cuadratura o la oposición, esto también estará reflejado, pero la integración en la conciencia pareciera ser un poco más dramática o agresiva, como si se estuviese viviendo más el mito del lado de Urano-Gaia. Urano como más individualista y no queriendo saber nada de limitaciones. Se sentiría muy como frustrado si siente que la transformación personal o interior, como también exterior, que quiera ejercer, siente que está siendo inhibida. Saltará el lado más inconformista y anticonvencional, como el lado más excéntrico, más anárquico y desorganizado en relación al trígono o sextil, que pareciera estar como más cerca del mito de Prometeo, más como enfocado en compartir y enseñar a los demás, una actitud quizás, si se quiere, más filantrópica. Y con esto no quiero decir que con el trígono o con la cuadratura son aspectos definitivos, que nos actúan de determinada manera y punto. Sino sería un recetario de cualidades, y estoy señalando simplemente de la integración en la conciencia, en este caso de las cualidades uranianas. En apariencia pareciera más sencillo la integración de los aspectos azules y genera más ansiedad, más incremento de energía con los aspectos rojos. Bueno, cerraremos aquí esta extensa charla que se hizo larguísima, muy larga, pero creo que fue útil. No quise hacer un recetario con ciertos rasgos de carácter y nada más. Por el contrario, traté de apoyarme en los mitos para que te resulte más claro, de manera de poder abordar este tipo de combinación astrológica de otra manera, con más amplitud. Y nos quedará para la próxima los otros dos transpersonales. Por supuesto estoy hablando de Neptuno y Plutón en aspecto al Sol. Bueno, me despido, como siempre, un saludo, espero que te haya servido esta charla y hasta la próxima.